Bueno, quedamos que para el día de hoy íbamos a tocar el tema de los dos testigos. El tema de los dos testigos lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11. Y antes de meternos en el tema y empezar a leer lo que aquí nos dice, decir dos cosas, ¿no? Una de ellas, este ministerio, esta historia de los dos testigos, historia no, bueno, profecía, ¿no? Acontecimientos que acontecerán en un futuro, es una de las cosas más, ¿cómo decirlo?, sorprendentes, o es una historia de las más apasionantes que podemos ver en el libro de Apocalipsis, la historia de los dos testigos. La historia de los dos testigos tiene un condicionante y es, tiene su dificultad de interpretación, así que haremos lo mejor que podamos con lo que la Escritura nos permite, ¿no? Con lo que Dios mismo nos da a entender sobre este ministerio, este testimonio de los dos testigos. Pero, bueno, como decimos muchas veces, aceptamos y entendemos que hay gente que tiene su manera de entender esta historia de los dos testigos que puede no coincidir con la nuestra. Dicho esto, la segunda cosa, lo primero que nos dice o que está hablando, vamos a leer el versículo 1, o versículo 1 y 2, dice: entonces me fue dada, estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es lo que nos dice. Entonces aquí nos está hablando de un templo. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el libro de Apocalipsis posiblemente fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo. Si fue escrito en el año 90 después de Cristo, en el año 70, el hijo del César, el general Tito, con sus legiones, ¿no? Podemos saber hasta cuáles legiones romanas fueron a conquistar Jerusalén. Bueno, los historiadores nos lo cuentan todo. Y estos dos testigos destruyen Jerusalén, destruyen el templo y matan a la mayoría de la gente. Entonces se crea una diáspora, un éxodo, una dispersión del pueblo judío, y una dispersión que no han vuelto a ocupar su territorio hasta el año 1948. Así que casi un poco menos de 1900 años Israel no ha estado en su tierra. ¿Pero por qué hago mención a esto? Porque aquí está hablando de un templo que no existía en ese año 90. Está profetizando algo que no existía, por lo tanto, lo cual nos quiere decir que este templo tiene que ser construido. Aquí nos está hablando de un templo que se tiene que reconstruir, ¿no? Y que esto es un acontecimiento futuro, algo que tiene que ocurrir en el futuro. Así que aquí tenemos, lo primero que tenemos es, en esta historia de los dos testigos, una palabra profética,
una profecía sobre la reconstrucción del templo. No sé, si estuviéramos en los tiempos de Lutero o estuviéramos en los tiempos incluso de Jonathan Edwards o de Tyndall o de algunos de estos grandes hombres, pensar en la reconstrucción del templo sería poco menos que algo muy difícil de concebir. Es por eso por lo que la Reforma, los reformados, optaron muchos de ellos por tener una interpretación alegórica. Interpretaron muchos de los textos del del libro de Apocalipsis alegóricamente, figuradamente, porque no había manera de concebir que Israel pudiera reconstruir su templo. Primero, Israel no existía como nación. Israel era un pueblo disperso por todas las naciones del mundo. No existían. No estaban en su tierra. Y en su tierra, en el mismo sitio, y esto ya lo hemos dicho, donde debería de ser reconstruido el templo, en la explanada de las mezquitas, ahí, en ese sitio, está la mezquita del Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita del Domo de la Roca no es una mezquita más para los musulmanes, es el tercer lugar más santo para los musulmanes. Primero la Meca, después Medina y en tercer lugar el Domo de la Roca. De ahí ellos piensan que Mahoma... es verdad que el Siri quiere participar en el estudio. A ver si lo puedo apagar. Perdone. Muy bien, ya está. Entonces, si tenemos que ahí está el tercer lugar más santo para los musulmanes, difícilmente podemos ver que los musulmanes pudieran alegremente ceder parte de ese terreno o quitar una de sus mezquitas más santas para que los judíos, que cuanto más nos acercamos a nuestro tiempo, más enemigos son. Hubo un tiempo en el que no había tanto enfrentamiento entre judíos y árabes, sí entre árabes y los cristianos, pero los judíos no, son semitas los dos, son descendientes de Sem. Así que no tenían una mala relación, pero a la medida que ha ido pasando el tiempo, esa relación se ha ido empeorando más y más y más. ¿Qué ha pasado? Que en 1948, o sea, nosotros, por vivir en el tiempo donde vivimos, tenemos una perspectiva mejor. Estamos en un punto donde tenemos una mejor visión de la historia. Es como que estamos en un lugar alto y el día está despejado y podemos ver todo el horizonte bien, ¿no? Cosa que en otros días no se puede ver. Nosotros estamos en esos días, en un día donde han ocurrido unos acontecimientos. Primero, en 1948, Israel se convierte en una nación. Se convierte en una nación. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, Ben Gurión declara a Israel como una nación. Que Israel es una nación. Y al año siguiente es la celebración de este acontecimiento. Israel es una nación. Entonces ya no es una locura que pueda existir un templo. Segundo, dentro de Israel, Israel ahora mismo es una sociedad, pues como puede ser la sociedad española, con una particularidad. Digo española, hay mucha, el mundo secular, la gente, hay una depravación, bueno, la gente vive de espaldas a Dios completamente,
no sé cómo podríamos expresar, pero la vida social que hay ahora mismo en Israel es una vida muy depravada, con mucha delincuencia, mucha homosexualidad, bueno, muy feo. Solamente que en Israel, a diferencia de España o de otros países, existe un grupo, que son, vamos a decir, los judíos ortodoxos, que buscan el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en las profecías del Antiguo Testamento. Y entre ellos, o sea, el principal problema de la religión del judaísmo es el que vamos a decir, su religión está incompleta. Incompleta porque ellos necesitan tener el templo y necesitan restaurar el sistema de sacrificios para que su religión esté completa. Entonces, bueno, durante los últimos años, los judíos ortodoxos han creado algo que se llama el Instituto del Templo, donde han ido reconstruyendo y estudiando, tienen una universidad dedicada a esto, a todo lo que tiene que ver con el templo y con esta restauración del sistema de sacrificios. Han traído unos gusanos de seda de Turquía que producen la seda que es perfecta para hacer los vestidos de los sacerdotes. Han desarrollado ya esa vaca bermeja que no puede tener más de un pelo de otro color, que es la que se utiliza para purificar a los sacerdotes. Han reconstruido todo el mobiliario del templo. Una incógnita siempre es el tema del arca. Bueno, ellos se han dedicado a esto, así que si hay un momento en la historia en la que está mucho más cerca la posibilidad de reconstruir el templo, es este, salvo por una cuestión, salvo por un problema, y es que el Domo de la Roca sigue ocupando un lugar central ahí, ¿no? En la explanada de las mezquitas, ¿no? Sigue teniendo ese lugar. Hay estudiosos judíos que piensan que el lugar exacto del templo, esto lo han ido estudiando, no sé con qué fundamentos, pero el lugar exacto no es exactamente donde está el Domo de la Roca, sino que piensan que está un poco a un lado y que el Domo de la Roca podría entrar o podría seguir existiendo en el patio. Y se basan, y este versículo, no es que los judíos se basan en este versículo, pero este versículo da un poco de pie a entender esto, ¿no? Lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Y aquí está hablando de los últimos 3 años y medio, o dicho de otra manera, está hablando de lo que se denomina normalmente la gran tribulación. La gran tribulación tiene que ver con los 3 años y medio últimos, después de la manifestación del anticristo. Bueno, dicho estas cosas, que tiene que ver con este ministerio de los 2 testigos. ¿Cuándo está ocurriendo esto que estamos viendo aquí en el capítulo 11? Bueno, lo sabemos exactamente. Nos dice, mira lo que nos dice en el capítulo 10, versículo 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta del misterio de Dios, se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Así que
lo que nos está diciendo es que el séptimo ángel todavía no ha tocado la trompeta. O sea que estos acontecimientos de los que están hablando aquí es en este espacio de tiempo entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. O dicho de otra manera, cuando lleguemos ahí todo esto lo entenderemos cuando estudiemos un poquito los sellos, las trompetas y las copas. Y también otra cosa que tenemos que estudiar son los 3 ayes. Aquí estamos en el segundo ay. Este es el segundo ay. Vale, entonces esto que está ocurriendo aquí tiene que ver, es un espacio de tiempo entre la sexta y la séptima trompeta. Y tiene que ver con el templo, en cierta manera, ¿no? Además, ¿por qué dice esto de me fue dada una caña semejante a una vara de medir? Bueno, está diciendo esto porque el hecho de medirlo es una cuestión de propiedad. Aquí lo que está diciendo, lo que nos está sugiriendo la palabra, es que Dios quiere medir su propiedad. Dios está midiendo lo suyo, pero además, mira, es curioso, porque hasta cierto punto es lógico que se mida el templo. Mide el templo de Dios, el altar, especialmente el altar, y esto hoy no nos podremos meter con ellos, pero tal, y a los que adoran en él. Así que este tipo de medidas no son solamente medidas como nosotros podemos entender, ¿no? Medidas de tomar medidas, de cuánto mide, de largo, de ancho, de alto, sino tiene que ver también con medidas espirituales. Quiere saber hasta qué punto, qué profundidad, hasta dónde llegamos, hasta dónde llega esta gente que está adorando en el altar, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, no nos podemos meter en este tema, pero seguiremos adelante. Vale. Versículo 3. Y aquí en este momento aparecen los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Bueno, 1260 días es lo mismo que 42 meses. Y 1260 días y 42 meses es lo mismo que 3 años y medio. Así que está aquí hablando de un ministerio que van a tener estos dos testigos que tiene que ver con los últimos 3 años y medio. Aquí también hay gente que lo puede ver de una manera o de otra, pero la mayoría veo yo que además, si creemos, sobre todo si creemos en la cronología, que el libro de Apocalipsis es cronológico, esto está aconteciendo justo entre la sexta y la séptima trompeta. Por eso esto tiene que ver con el momento donde el anticristo se ha manifestado. El anticristo ha declarado que el mundo le tiene que adorar, que la gente hay que marcarle, hay que ponerle la marca de la bestia y no van a poder comprar ni vender sin su permiso, sin su marca, ¿no? Así que el mundo religiosamente y económicamente, que para muchos es lo que les duele mucho más, va a estar controlado por el anticristo. Vale. ¿Qué más cosas aprendemos en este versículo 3? ¿Qué más veis ahí en este pequeño versículo? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Vale. Una de las cosas que vemos es que su ministerio es un ministerio profético. Lo que van a hacer estos dos testigos es profetizar.
y daré a mis 2 testigos que profeticen. Son profetas, son gente que va a profetizar, van a hablar de los acontecimientos, van a hablar del juicio, van a hablar de las cosas que van a ocurrir, van a hablar de la segunda venida de Cristo, van a hablar de la palabra profética, de los acontecimientos que van a suceder. Segundo, ¿qué otra cosa vemos? Y es cómo están vestidos. Dice, vestidos de cilicio. Y cuando leemos esto, ¿qué nos sugiere? ¿Qué entendemos cuando alguien está vestido de cilicio? Vemos gente que se vestía con unas características especiales. Por ejemplo, tenemos el caso de Juan Bautista. ¿Por qué? Bueno, ellos estaban en otra situación que los sacerdotes, ¿no? Estaban en otra situación que los escribas y los fariseos. Este vestido de cilicio de los 2 testigos es un vestido de afrenta, es un vestido de arrepentimiento. Así que el ministerio de los 2 testigos es un ministerio que de alguna manera es profético, y el arrepentimiento, la predicación que tiene que llevar a la gente al arrepentimiento, va a ser una parte fundamental del ministerio de estos 2 testigos. Seguimos. Versículo 4. Muy interesante. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Aquí hay que ver cómo está escrito esto. A nosotros igual no nos sorprende, o sea, no nos trae ningún... no nos produce ningún recuerdo, no nos sorprende. Pero un judío sí. Cuando le dice, estos son los 2 olivos y los 2 candeleros, es como que hay algo en la historia que se ha hablado sobre 2 olivos y 2 candeleros y que ha quedado sin responder, que ha quedado sin aclarar, que ha quedado en la escritura una incógnita, algo sobre lo que en el futuro alguien tendría que dar una explicación y tendrían que decir, bueno, pero ¿quién son? Y si queréis podemos ir al libro de Zacarías. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 2. Una visión que tiene Zacarías. Un ángel se le presenta, el ángel estaba hablando con él, le despertó como un hombre que es despertado de un sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y ahora pasamos y nos vamos al versículo 14, muy importante. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vale, pues volvemos otra vez a Apocalipsis. Aquí nos habla de 2 ungidos que estarán delante de Dios de toda la tierra, pero queda como una incógnita, como algo sin responder sobre quién van a ser estos 2 ungidos, quién son estos 2 olivos, estos 2 candelabros. Además,
es que tienen unas características especiales. Bueno, pues esta es una de esas profecías de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque tiene un cumplimiento en los tiempos de Zacarías. ¿Tiene el cumplimiento de quién? Bueno, pues se cumple en Josué y en Zorobabel, ¿no? En estos dos se cumplen, se pone la atención en ellos como aquellos que van a traer un mensaje de arrepentimiento. Date cuenta que en los tiempos de Josué y Zorobabel son los tiempos donde se está reconstruyendo el segundo templo. La gloria de Dios se había ido. Esto es una historia muy interesante también que nos viene en el libro de Ezequiel, cómo la gloria de Dios abandona el templo. Luego el templo es destruido y vale, puedes construir el templo, pero ¿y la gloria de Dios? Pues aquí el ángel está hablando sobre cómo van a ser estos acontecimientos y especialmente tiene que ver con estos dos ungidos, Josué y Zorobabel. Pero Josué y Zorobabel son también una especie de prefacio, una especie de sombra de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Es una profecía de doble cumplimiento sobre lo que va a venir en el futuro. ¿Y cómo se, si queréis leerlo luego, cómo en Zacarías nos dibuja, nos enseña, nos explica cómo es este asunto de los olivos y el candelabro? Es como que los olivos tienen una especie de tubo que va directamente, o sea, que está constantemente vertiendo el aceite en los candelabros, por lo cual los candelabros pueden estar iluminando constantemente. ¿Esto qué significa? Que hay una provisión continua. Y cuando estamos hablando de aceite y está hablando de unción, especialmente tiene que ver con el Espíritu Santo. Y aquí hay que hablar del Espíritu Santo. No podemos tampoco extendernos. Pero primero nos habla de esto ahí en Zacarías, sobre la vida de Josué y Zorobabel, de que la unción del Espíritu Santo está sobre ellos, pero es una palabra profética que también aquí en el capítulo 11 de Apocalipsis nos está diciendo sobre estos dos testigos, que va a ser gente ungida por el Espíritu Santo, pero no con una unción ocasional o temporal o en un momento, sino que va a haber una provisión continua del aceite, una provisión continua del Espíritu Santo sobre sus vidas. Un flujo continuo. ¿Qué más? ¿Por qué algo que no he dicho? Algo que no he dicho. ¿Y por qué este interés o esta unión del tema de reconstruir el templo con los dos testigos? Bueno, pues hay varias cosas. Una, hemos hablado de ello, estamos todavía en los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles, ya hemos dicho, la mayoría los empiezan o los principian en el año 588 a.C. y acaban los tiempos de los gentiles con la segunda venida de Cristo. Por eso aquí dice algo como que ha sido entregado a los gentiles. Hay algo que los gentiles hollarán por 42 meses hasta la segunda venida de Cristo. Pero para que Cristo venga, para que Él ocupe su trono, tiene que haber un templo. Para que tenga sentido algo que hemos hablado un poquito sobre ello, el tema de la abominación desoladora, tiene que haber un templo.
Porque la abominación desoladora es un acontecimiento donde se profana el templo. Es lo que hizo Antíoco Epífanes años antes de que viniera Jesús por primera vez, degollando una cerda en el altar mayor. Allí hubo una profanación del templo. Pero eso también era una sombra de lo que iba a ocurrir en el futuro con la actitud o la actuación del anticristo cuando él toma el señorío y se declara, se toma el sitio de Dios, se declara Dios y pide adoración a todo el mundo. Esa es la abominación desoladora, la profanación del templo, cuando el anticristo va a declararse que él es el Dios y que él merece toda adoración. Esto no puede ocurrir si no hay templo. Además, la gloria, como hemos dicho, de Dios tiene que llenar el templo. Y la gloria de Dios aquí no es otra cosa o no es de otra manera que la propia venida de Cristo. Esto hay un texto ahí en el libro en el Evangelio de Marcos, que es muy interesante también, de cuando Jesús se va y se va del templo. Y los discípulos están haciéndole mención a Jesús, diciéndolo, ¿has visto qué templo más bonito? ¿Has visto qué cosa, qué obra más primorosa? Y es cuando Jesús le dice, en 3 días va a ser destruido. O sea, la confusión del hombre de poner la mirada en las cosas materiales, en el templo de piedra, cuando a su lado estaba Jesús, que es el verdadero templo, la verdadera gloria del templo y el templo mismo. Él es la cabeza de la iglesia, él es el que todo lo que tiene que ver con el templo, y aunque habrá un templo físico en el futuro, pero todo lo que tiene que ver con el templo nos apunta hacia Cristo, nos enseña sobre Cristo. Así que es imprescindible que el templo tenga que construirse. Y luego está aquí la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace. ¿Quién son estos 2 testigos? Versículos 5 y 6. Estamos en Apocalipsis 11. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Aquí vemos que son gente protegida por Dios. Y mira el versículo 6. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, hay muchas divagaciones sobre quién son los 2 testigos. Algunos han interpretado que Elías y Enoc, puesto que deberían ser gente que no habría muerto, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que lo ve más directamente como la figura de Elías y Moisés, ¿no? Y la verdad es que lo que nos dicen estos versículos, especialmente, bueno, esto, la final del capítulo 5 y el versículo 6, nos dice una cosa, el versículo 5, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Bueno, si que, por ejemplo, lo vemos en Segunda de Reyes. Si vamos al libro de Segunda de Reyes,
capítulo 1. Versículo 10. Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Vemos aquí unas características o unas señales que son típicas de Elías y son típicas de Moisés. Una hemos visto descender fuego del cielo y otra lo que nos dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. Esto fue también una señal de lo que hizo Elías, ¿no? Que oró para que no lloviera y no llovió hasta que volvió a orar y vino la lluvia. Y luego, ¿quién tiene como señal, ¿no? Conocemos la historia que viene en Éxodo de cuando las plagas, ¿no? Y una de ellas, que las aguas se convirtieron en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Bueno, pues ahí son uno de los argumentos más bíblicos, vamos a decir, por los cuales apuntamos o dirigimos nuestra atención hacia Moisés y Elías. Además, otra razón sería el hecho de que ellos son los que están en el monte de la transfiguración. El monte de la transfiguración tiene una enseñanza, ¿no? Es una manifestación de Cristo, del Cristo glorificado, ¿no? Y eso es algo que para eso se acompaña de Moisés y Elías, especialmente, ¿no? Por la importancia que tienen dentro de Israel, ¿no? También es verdad que los judíos tienen como costumbre, ellos están esperando la venida de Elías y la venida de Moisés. Ellos cuando celebran una parte de la Pascua dejan una silla vacía en las cenas que hacen en Pascua para la venida de Elías. Y también hay otro texto donde también tienen la esperanza de que Moisés va a regresar. Así que, bueno, no le voy a dar demasiada importancia a ese tema, aunque, bueno, yo siempre me he inclinado hacia pensar hacia Moisés y Elías, pero no es o sea, sí, pero no es la cosa más importante, ¿no? Seguimos. Estamos en el capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, también aquí he escuchado de que aquí se está refiriendo a Babilonia, el sentido de que sea Sodoma y Egipto tiene un sentido espiritual, el propio versículo nos lo dice, pero solo hay una ciudad donde Cristo fue crucificado, que es en Jerusalén. Así que podemos ver o interpretar sin mucho riesgo de equivocarnos de que todos estos acontecimientos están sucediendo en Jerusalén, ¿no? Además, vemos este ministerio especialmente dedicado para los judíos. Versículo 9, otras cosas. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, esto también, si lo hubiera leído cuando lo leyó Lutero, no sé qué interpretación le daba, ¿no? De cómo van a todas las naciones, los pueblos, las tribus y las lenguas van a ver una cosa, ¿qué? ¿Les van a llevar por todo? No,
Pero hoy nosotros, pensando en cosas como la televisión por satélite o internet, fácilmente hay un acontecimiento que puede ser conocido por todo el mundo y todo el mundo puede verlo. Pero vemos que el anticristo tiene un especial interés en no sepultarles. Es como que no solamente la cuestión es haberles derrotado, sino además de derrotarles es el querer seguir humillándoles, es querer hacer escarnio, un escarnio a nivel mundial, ¿no? Es hacer ver a todo el mundo la victoria que él ha tenido sobre especialmente estos dos ungidos, estos dos hombres capacitados por Dios de ninguna manera. Esta va a ser la victoria posiblemente más, que le va a producir más satisfacción al anticristo y a todo su sistema y a todas sus cosas, haber derrotado, o mejor dicho, creer que ha derrotado a los dos testigos. Es como si la voz de Dios ha sido silenciada, ¿no? Yo lo pienso hoy en día, ¿no? ¿Cuánto interés hay en eso? Hoy en día cualquier persona puede hablar de cualquier cosa, o sea, hay cualquier religión, puede dar testimonio públicamente, se puede hablar de todo, pero si tú hablas de los principios cristianos, de los principios bíblicos, serás silenciado. O sea, el mundo tiene eso, silenciar la palabra de Dios, silenciar a la iglesia. Luego también, desgraciadamente, vivimos un tiempo donde la iglesia no hace falta que sea silenciada, ya ella misma está silenciada, ya mucha parte de la iglesia no predican con claridad la palabra de Dios, no predican con claridad y con ese fuego del Espíritu Santo, con esa unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios. No se oponen a los poderes malignos, ¿no? No entran en esa batalla con Satanás, ¿no? No, para mucha de la iglesia lo que dicen no le representa ningún tipo de confrontación al diablo. Pero la gente como estos dos testigos o la iglesia o la parte de la iglesia, vamos a decir, que predique la palabra de Dios, ¿no? que sea honesto con la palabra de Dios, el diablo va a querer silenciarlo, como creyó que silenció el ministerio de estos dos testigos. Pero bueno, como he dicho, que el diablo creyó, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nos dice también, el versículo 10, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es muy fuerte ver cómo la palabra de Dios estaba trayendo una condenación, una revelación, vamos a decir, una convicción de pecado sobre toda esta gente, pero no se arrepintieron. O sea, no una convicción de pecado, una revelación de quién eran ellos mismos. Así que cuando cesó este ministerio de los dos testigos, se pusieron tan contentos prácticamente como si fuera Navidad. Empezaron a hacerse regalos los unos a los otros. ¿Qué cosa se va a vivir en esos tiempos? El mundo querrá decir amén al anticristo. El mundo querrá no oír nada de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, ¿no? Y poco a poco es un tema que ya vamos viendo, ya cada día hay más oposición a un mensaje bíblico
correcto y honesto dado por alguien que quiera ser sincero, ¿no?, con la palabra de Dios, ¿no? Seguimos y ya nos queda poco. Pero, aquí qué bueno que hay un pero, versículo 11. Después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. No podrán decir: esto ha sido una trampa, esto ha sido un engaño, esto ha sido, les han escondido. No podrán decir como cuando enterraron a Jesús: no, han sido sus discípulos que han tomado el cuerpo y lo han escondido para... No podrán decir eso, porque todo el mundo verá con Cristo y vendrá a Cristo regresar, y verán con estos dos testigos cómo en una nube ascienden al cielo. Mira, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Bueno, eso es otra historia. Pero aquí vemos este ministerio espectacular, ya voy a acabar, de los dos testigos, cómo tenía esa voluntad de que no fueran enterrados, de que todos les vieran ahí muertos, como que vieran esa victoria del anticristo sobre ellos, pero 3 días y medio. A los 3 días y medio, Dios manda un espíritu de vida enviado por Dios y se levantan, resucitan. Aquí vemos, bueno, es un recordatorio de lo que pasó con Cristo, cómo Cristo fue humillado, fue repudiado, fue, bueno, menospreciado, ¿no? Todo lo que nos cuenta la Biblia de Cristo. Y al final de todo llevado a la cruz y muerto en la cruz, pero al tercer día resucitó. Esto trae, con algunas diferencias, un recuerdo, una figura de lo que Cristo, de lo que pasó con Cristo. También lo vamos a ver, o lo veremos, o lo verán con este ministerio de los dos testigos. Bueno, ahí, para ir un poco deprisa, no hemos podido meternos en más detalles o más cosas, pero esto es lo que nos dice la Biblia especialmente sobre el ministerio de estos dos hombres, que será uno de los acontecimientos más sobresalientes del tiempo del Apocalipsis y del tiempo de la gran tribulación, de esta semana de la gran tribulación. En su caso, de los últimos 3 años y medio. Y con esto he acabado. Amén.